Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más. ¿Qué tal, amigos, amigas que se conectan a esta hora? Hoy vamos a tener un programa con diversos temas, entre ellos historia, de la que necesitamos mucho, sobre todo la juventud, estar empoderados, pero también vamos a tener el análisis de ciertos titulares de los medios al servicio de Estados Unidos, destacar también algunos proyectos y obras que se están ejecutando en nuestro país y que, como siempre yo lo he dicho, son los que tienen a Nicaragua a lo interno en el radar de lo que realmente se está haciendo. A lo externo son estas noticias las que hay que enfrentar. Entonces, por ejemplo, quiero iniciar este programa recordando la gesta histórica de el gran Rigoberto López Pérez, que lógicamente pues ha sido objeto de mucho heroísmo, mucho patriotismo para nosotros los nicaragüenses, que el día de hoy recordamos el 95 aniversario. Es decir, hoy estaría cumpliendo 95 años el héroe nacional Rigoberto López Pérez, quien logró convertirse en héroe nacional, llenándonos de alegría, de satisfacción, al compartir, por supuesto, ese recuerdo y la memoria histórica que debe de vivir en el pueblo nicaragüense, de un hombre que, amando a su patria, decidió ofrendar su propia vida y se desprendió voluntariamente de ella para contribuir a el inicio de lo que él llamó el principio del fin de la dictadura, y es un proceso de sensibilización política, social, revolucionaria, que desde luego lo convirtió en una vanguardia al ejemplo de la lucha y que quedó prácticamente materializada después en la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y que prosiguió, yo diría, llevando a la práctica revolucionaria como tal, desde la teoría, desde la ciencia, que dio los principios fundamentales de fundación del Frente Sandinista, el comandante Carlos Fonseca Amador, pero posteriormente pues ha quedado esta defensa del no retorno al somocismo, porque el somocismo no es un apellido en Nicaragua, y eso tiene que quedarle claro al pueblo, a las nuevas generaciones, que no vivimos la dictadura somocista y que creemos que ejercer en nuestro país, en nuestro territorio, y aplicar las leyes, las normas jurídicas, basarnos en los principios de no intervención, no injerencia en los asuntos internos, basarnos en los principios que corresponden a la libertad que tiene el pueblo nicaragüense de escoger a sus gobernantes, de escoger su sistema político y social, prácticamente pues nos convierte en dictadura. Ese es el concepto nuevo de dictadura que ha acuñado el imperio norteamericano. Todo aquel que esté a la defensa de su territorio, de su soberanía, de la autodeterminación de su pueblo, de la idiosincrasia, de la historia, de la cultura, de los valores propios, autóctonos de cada población, entonces se convierte en eminentemente un gobierno al que ellos llaman y tildan de autoritario. No importa si ellos hacen lo mismo o cosas peores en sus países, eso no importa. Estados Unidos, por ejemplo, usted no puede hablar mal del presidente Biden porque inmediatamente lo llevan preso y se acabó, pero los medios no lo vemos. En Estados Unidos no puede hacer una protesta a los estudiantes de irse a hacer campamentos porque los llevan presos. Pero en Nicaragua los estudiantes, entre comillas, sí pueden quemar los recintos universitarios, sí pueden matar gente en las calles, y parte sin novedad. Son protestas para ellos justas. Entonces, recordemos que esta gesta histórica de Rigoberto vanguardizó posteriormente al Frente Sandinista, y nosotros debemos de recordarlo año con año. Ha sido una de las gestas históricas que la historia nos cuenta de mayor dignidad. A mí me conmueve muchísimo leer sobre todo la carta
que Rigoberto escribe a su mamá. El 21 de septiembre de 1956, Rigoberto López Pérez llevó a cabo un acto que cambió, que transformó el curso inclusive de la lucha de la historia nicaragüense, y fue el ajusticiamiento de Anastasio Somoza García. Este acto no solo buscaba eliminar a la figura principal de la dictadura somocista, sino que con ello se buscaba eliminar ese instrumento de intervención, de dominación norteamericana que había sido implementada prácticamente en nuestro país como un modelo nuevo de ejercer el gobierno desde la Embajada de Estados Unidos, desde el Imperio norteamericano, y precisamente por eso Roosevelt decía, es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Entonces eso significaba realmente para Estados Unidos, y esto también en gran parte vino a animar a la población nicaragüense hacia la acción revolucionaria y dar continuidad a lo que en ese preciso momento, de ese 21 de septiembre de 1956, Rigoberto daba prácticamente, o dejaba al ofrendar su vida como legado para que los demás continuaran esa lucha. La acción, pues ya sabemos, fue luego continuada, y el legado lo siguió el general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, y creo que ese es uno de los grandes aportes de Rigoberto luego a la Revolución Popular Sandinista, con una secuencia permanente de su pensamiento ideológico, pero también de la materialización del sufrimiento que vivía en ese contexto el pueblo nicaragüense. Y que es fácil hablar de dictadura bajo los conceptos norteamericanos y bajo los preceptos históricos de yo soy el que mando y tenés que hacerme caso, pero no es fácil decirle al mundo de que Estados Unidos impone dictaduras militares, impone gobiernos, y que no les importa que sean autoritarios. Tal es el caso del actual presidente de Argentina, Milei, quien es un producto de lo que nosotros conocemos como el marketing, como la publicidad, pero que también ahora es un ejemplo o un mal ejemplo para el resto de individuos que se hacen llamar liberales libertarios, pero que coartan de un solo tajo la famosa libertad de expresión, que coartan de un solo tajo los derechos fundamentales y sociales de los pueblos. Sin embargo, no vemos a una CIDH beligerante, no vemos a una ONU beligerante ante tales ataques crudos y sin censura hacia el desarrollo humano de la población argentina. El comandante Carlos Fonseca afirmaba en su momento que Rigoberto López Pérez era un héroe y poeta nicaragüense que dio su vida en 1956, y que prácticamente ajusticiar al sicario que tenía la embajada norteamericana, el imperialismo, prácticamente pues era desde luego recordar prácticamente la defensa de la vida y obra del general Sandino. Era inmortalizar a Sandino, es vivir siempre bajo esa premisa de lo que yo llamaría una herencia ideológica permanente, constante, que se debe de mantener. El comandante Daniel Ortega ha dicho en reiteradas ocasiones que Rigoberto es el continuador de la lucha de Sandino, y efectivamente así lo es. Prácticamente es el vengador de lo que ocurrió con nuestro general. Es Sandino, desde luego, a través de Rigoberto. Un continuador de la lucha. Es Sandino prácticamente haciendo justicia a través de Rigoberto. Vemos que es un aporte a la aplicación de la justicia, decía el comandante Ortega, por el crimen en contra de Sandino. Existe un hilo conductor, que es lo que yo les venía hablando, entre Sandino y Rigoberto López Pérez. Rigoberto es mano justiciera y eslabón entre Sandino, que expulsó a la infantería de marines norteamericanos, y el inicio del fin de la dictadura somocista, vasalla del imperio, fin que materializa el FSLN el 19 de julio de 1979 con la Revolución Popular Sandinista, que
se continúe impulsando más allá, y ahora todas y todos juntos prácticamente en búsqueda de paz, de libertad y sobre todo de progreso. Esa libertad real, una libertad verdadera, no es esa libertad a la que le llaman ellos el sometimiento al imperio norteamericano. La verdadera libertad en Nicaragua debe de consistir en que tomemos nuestras propias decisiones, en que todo lo que en Nicaragua se decida sea parte del proceso de las y los nicaragüenses y no la imposición absolutamente de nadie. Rigoberto, con esa expresión práctica de lo que yo llamaría un amor perpetuo, sacrificando su vida, hace aportes inolvidables, un verdadero ejemplo a la construcción de nuestra patria, que sigue manteniendo hasta el día de hoy un espíritu rebelde, y ese espíritu rebelde tiene que continuar siendo conducido trascendentalmente y vitalmente por los objetivos claros de este proceso revolucionario. Por eso es que no se deben aceptar en nuestro proceso revolucionario cuestiones que sean alejadas de esos sueños de estos héroes y mártires, de estos forjadores de la patria revolucionaria. Tenemos que tener claro que hay una misión, y el Frente Sandinista, desde su concepción, desde su nacimiento, busca las causas justas y de beneficio para todos los nicaragüenses. Busca un beneficio colectivo. Los nicaragüenses, no aquel que siendo nacido en Nicaragua se siente estadounidense, se siente gringo, respira como gringo, camina como gringo, quiere ser dominante como ellos han querido ser y ver a nuestro país prácticamente como una colonia, como un protectorado, donde las decisiones las tiene que tomar Estados Unidos y donde el poder lo tiene que entregar Estados Unidos. Les voy a leer la carta que escribe Rigoberto López Pérez a su señora madre. Y es una carta testamento, porque ahí refiere lo que él tiene y cómo se va a distribuir. Escrita en San Salvador en septiembre 4 de 1956. Dice: señora Soledad López, León, Nicaragua. Mi querida madre, aunque usted nunca lo ha sabido, yo siempre he andado tomando parte en todo lo que se refiere a atacar al régimen funesto de nuestra patria, y en vista de que todos los esfuerzos han sido inútiles para tratar de lograr que Nicaragua vuelva a ser, o sea, por primera vez, una patria libre, sin afrenta y sin mancha, he decidido, aunque mis compañeros no quieran aceptarlo, el tratar de ser yo el que inicie el principio del fin de esa tiranía. Si Dios quiere que perezca en mi intento, no quiero que se culpe a nadie absolutamente, pues todo ha sido decisión mía. El doctor Gerardo Godoy, que nos conoce muy bien a todos nosotros, ha quedado encargado, lo mismo que los demás paisanos residentes en este país, de ayudarla en todo lo que usted necesita. Como antes le había contado, hace algún tiempo tomé una póliza de vida por 10.000 colones, con doble indemnización, o sea, 20.000. Gerardo dará todas las vueltas para que ese dinero le sea entregado a usted, ya que está a su nombre. Hay una salvedad en esto. Como usted sabe, yo siempre he vivido en casa de la familia y quiero que de dicho dinero le sean entregados 1.000 colones a la señorita Dina Andrade para que continúe y termine sus estudios, ya que posiblemente los tenga que abandonar por falta de recursos. Con Miriam Andrade de Rivera, hermana de ella y comadre mía, puede usted entenderse, ya que usted deberá viajar a esta ciudad, San Salvador, en donde, terminados los trámites legales, le entregarán el valor de dicha póliza.
Como le dije anteriormente, Gerardo y demás compañeros le darán todas las vueltas para el cobro de la mencionada póliza. Espero que tomará todas esas cosas con calma y que debe pensar que lo que yo he hecho es un deber que cualquier nicaragüense que de veras quiera su patria debía haber llevado a cabo hace mucho tiempo. Lo mío no ha sido un sacrificio, sino un deber que espero haber cumplido. Si usted toma las cosas como yo las deseo, le digo que me sentiré feliz. Así que nada de tristeza, que el deber que se cumple con la patria es la mayor satisfacción que debe llevarse un hombre de bien como yo he tratado de ser. Si toma las cosas con serenidad y con la idea absoluta de que he cumplido con mi más alto deber de nicaragüense, le estaré muy agradecido. Su hijo, que siempre la quiso mucho, firma Rigoberto López Pérez. Esta es la carta testamento que Rigoberto deja a su señora madre, y de ahí pues su gesta heroica, además de ser el héroe nacional que todos conocemos por esta gesta. Rigoberto, de 26 años, era un poeta que dio su vida para justiciar en 1956 al sicario a sueldo de la embajada norteamericana, que crucificó, que mató, que asesinó y desapareció el cuerpo de Augusto Nicolás Calderón Sandino, mejor conocido por todos nosotros como Augusto César Sandino, el general de hombres y mujeres libres. Puede considerarse a Rigoberto López Pérez en muchos lugares como un desconocido. Sin embargo, existen opiniones acerca de muchas personalidades que luego de lo hecho, inclusive luego de la gesta, Estados Unidos dijo textualmente: el asesino, así lo llamaron, el asesino de un amigo de los Estados Unidos, refiriéndose al dictador Somoza García. Esta es la realidad. Así ha sido todo el tiempo, y precisamente por eso es que se siguen dibujando las ideas de que en Nicaragua pueden hacer lo mismo que le hicieron a Sandino, que reunir al comandante Daniel en un lugar y matarlo, dejar caer un dron y cometer en nuestro país un crimen contra el presidente de la República, un magnicidio. Pero lo que sí está claro es que siguen solicitando encarecidamente a su amo que aquí ocurra ese tipo de acciones. Y es que no entienden que Estados Unidos, que el propio imperio, aún con su poderío, no se han atrevido a tocar al presidente Daniel Ortega desde que fue oposición en 1990 hasta la fecha, y que tampoco lo van a hacer. Y no deben de seguir pensando, como lo leí hoy en un supuesto escrito del señor traidor, ex jefe del ejército de Nicaragua en tiempos de la Violeta, Humberto Ortega Saavedra, que por cierto sacó el ejército para atacar las manifestaciones, las luchas sociales que dirigía el propio hermano, el comandante Daniel Ortega Saavedra, en aquellos tiempos de la lucha con el Frente Nacional de los Trabajadores. Entonces ahora hemos nuevamente escuchado, nuevamente leído el orgasmo más placentero que quiere tener el somocismo, porque yo ya les dije, Somoza murió hace años, dicen. Es cierto, es positivo, pero lo que no ha muerto es ideología clasista, entreguista, servil. Eso no ha muerto.
La ideología somocista, clasista, en donde los pobres son aborrecibles, son abominables, eso no ha muerto. Eso continúa más vivo que nunca. Y reencarnó en el chamorrismo. Reencarnó en una clase que se siente superior en Nicaragua y que se siente como ungida por la divinidad para saquear el país, para desgobernar. Entonces, nuevamente volvemos a escuchar y lo leemos y dicen de que Estados Unidos podría implementar una operación al estilo Noriega en Nicaragua. Y cuando uno lee este tipo de cosas, uno dice, confirmamos que esta gente no va a regresar al poder, no quiere regresar al poder por la famosa democracia estadounidense. Ellos quieren para nuestro país, para los líderes del Frente Sandinista, una fatalidad. Y esas fatalidades vienen desde una muerte natural de los líderes hasta lo que ellos llaman una operación tipo Noriega. Esto no es del 18, esto lo vienen hablando desde siempre. Es más, desde el retorno al poder del Frente Sandinista del comandante Daniel en el 2007. Viven pidiendo que se muera el presidente. Es más, yo no les voy a mentir en absolutamente nada, compañero Celedonio Cantarero, un abrazo para usted, y a Blanco Altamirano, saludos. Yo no les voy a mentir en absoluto. Imagínense ustedes que tenemos una prensa y medios de desinformación que viven contando los días que el presidente no comparece. Porque ellos desayunan, almuerzan, cenan y piensan solo en la muerte del presidente. Esto es algo real. Y no solo la muerte del presidente, de la vicepresidenta, de su familia, en el exterminio luego del sandinismo. A esos niveles estamos. Entonces, yo creo que es que no han leído la historia. Es incomparable. Es inaceptable hablar del general Noriega y del comandante Daniel Ortega Zamora. No se parecen absolutamente en nada, ni los contextos, ni la historia guerrillera de cada uno de estos hombres, ni el respaldo popular con el que gozan o gozaba Noriega al que goza el presidente Daniel Ortega. Las propias encuestas de derecha, cuando era oposición aquí, decían que de cada 100 nicaragüenses, en ese tiempo, 38 eran sandinistas. Y si ustedes se van a la cantidad de millones, estoy hablando en el peor de los casos que tuvo el Frente Sandinista, según las estadísticas de ellos. Estoy hablando de la década de 1990 al 2007, que prácticamente era cuando se era oposición. Fíjense bien, desde entonces se piensa en eso. El general Noriega nunca llegó a tener ni siquiera un 20% de respaldo popular. Se vio como una necesidad, como cuando votan entorpecidos, voy a decirlo claro, como la gente argentina, que no es que sean estúpidos, ni tontos, ni libertarios, sino que votaron por un hartazgo, por la ineptitud de los gobiernos kirchneristas. Porque estos gobiernos kirchneristas fueron tibios. Y el último de Alberto Fernández lo peor. O sea, hartados de eso, cansados de eso, se fueron a votar a una basura del nivel de Milei, pues. Pero no es que hayan tenido el liderazgo. El liderazgo del presidente Ortega ha sido nato. Sus propios enemigos, a lo interno y a lo externo, lo han respetado. Precisamente por eso es que contra el presidente Daniel, aunque han habido atentados que se han mantenido fuera de la luz pública y que para nadie es un secreto a voces que precisamente el imperio lo querría ver muerto, al igual que todos sus lacayos o todos sus hijos de P. Eso es un hecho. Eso para nadie es un secreto. El problema es que aquí jamás van a tener las condiciones.
primero tenemos un ejército que no va a permitir en lo absoluto, de ninguna manera, el ingreso como se lo permitió en Panamá. Segundo, porque la gente en Panamá no estaba preparada para defender ni a su líder ni a su proyecto. Y aquí ya se demostró en los 80 que con condiciones adversas y con una guerra impuesta con el terrorismo de la contra, se defendió el proyecto y no pudieron desaparecer al Frente Sandinista. Y aunque soñaron con defenderlo, gente que ha sido desde siempre militante y otros que se aliaron al Frente Sandinista allá cuando la lucha se da antes del 79 y que en su mayoría eran conservadores. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. No tienen las mismas condiciones, ni sigan pensando pendejadas. No es el mismo contexto, no es el mismo país. Panamá siempre ha sido una prostituta del imperio norteamericano. Y cuando llegó un presidente a querer corregir las cosas, ya conocemos la historia. Y cuando han llegado presidentes que no obedecen en un 100% los dictámenes, las órdenes que les bajan desde la embajada norteamericana, y no me voy a referir solo al canal de Panamá, Leonardo Domínguez, me voy a referir a toda la administración estatal, desde las autoridades policiales hasta los más altos rangos. Eso para nadie es un secreto. De Panamá salen aviones cargados de droga. Panamá es el país que menos droga incauta y Panamá tiene frontera con Colombia. Luego hablamos. Esas son las situaciones. Pues tenemos hasta el día de hoy, ese es el sueño orgásmico, el orgasmo más placentero que quiere tener la derecha, que quieren tener los que quieren el poder en este país. Y realmente nosotros como sandinistas nunca le deseamos la muerte a Bolaño, a la misma Violeta, a nadie. Porque nosotros consideramos que quienes dejan y sientan las bases, parece que tenemos que tener cuidado. Porque a la derecha la derrotó su pésima administración y su entreguismo al imperio norteamericano, desde luego. Y nosotros no podemos permitir que cuestiones como la corrupción, la burocracia, se empoderen del Frente Sandinista. Porque nosotros a lo interno en el Frente Sandinista, y lo voy a decir, a lo interno del partido, tenemos gente que trabaja directamente a la CIA. Y tenemos supuestos aliados en el Frente Sandinista, así como lo oye, que nunca han dejado de pasar la información a la embajada norteamericana, que nunca han dejado de trabajarle a Estados Unidos, y ocupan puestos de alcalde, ocupan puestos de diputado, es algo que no se puede opacar, y que desde ahí, desde adentro, nosotros tenemos miembros y hemos tenido miembros ya les decía, de la CIA, hemos tenido miembros, gente que con su posición religiosa representan los intereses del Mossad de Israel, y el Mossad representa los intereses de Estados Unidos y viceversa. Lo que pasa es que ese tipo de cosas se saben, se entienden, se conocen bien, y han permanecido durante años en el anonimato y de una manera en la que no se pensaba que llegaran a afectar tanto la administración interna de nuestro gobierno y desde luego las estructuras internas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces, ¿qué le toca al Frente Sandinista como partido? ¿Qué le espera como proyecto de nación? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Lo principal que se tiene que hacer es una reestructuración institucional del Estado y una reestructuración
de la dirigencia del Frente Sandinista como proyecto de nación y partido político de nación. Y en el caso de los términos políticos, que es la administración política que le compete a la estructura política e ideológica nuestra, se debe de hacer una revisión exhaustiva para los nuevos cuadros que vayan a asumir las responsabilidades de secretarías políticas de municipios, secretarías políticas departamentales, y eso urge, eso apremia. Porque dentro de las secretarías departamentales y dentro de las secretarías municipales tenemos gente que le pasa información a la derecha, que le pasa información al somocismo en nuestro país. Y eso hay que cuidarlo. Porque yo les decía, esa idea loca que tienen de implementar operaciones quirúrgicas en Nicaragua, eso no va a pasar. Aquí hay suficiente inteligencia contra inteligencia y hay suficiente militancia para defender este proyecto y al líder que se llama José Daniel Ortega Saavedra. Eso no nos equivoquemos. Pero sí una implosión dentro del sandinismo, que es lo que busca la derecha y es lo que busca el somocismo y lo que busca Estados Unidos, desde luego, es muy probable. Hay gente con la conciencia comprada por Estados Unidos. Y es ahí donde se tiene que poner el ojo, donde se tiene que poner la atención permanente y erradicar todo aquello que le esté haciendo daño al sandinismo. En todos los países del mundo hay cambios de ministros, hay cambios de responsables de instituciones. Solo aquí no se pueden dar porque ya lo asocian a otras cosas. No, hombre. En todos los gobiernos, en todos los países. Y aquí es necesario. Si a mí me preguntan, es necesario que se cambie lo que tenga que ser cambiado. Dentro del Frente Sandinista. Saludo a José Rodríguez. Tiene que cambiarse lo que deba ser cambiado. Yo nunca aspiro ni estoy de acuerdo cuando se te acerca alguien y te dice renovación. Ese término es homocista, ese término es de traidores. No. Eso no va. Eso no va. Porque ese es el término que utilizaron los traidores al sandinismo para luego irse a servirle como cualquier prostituta a Estados Unidos. Aquí no vamos a hablar de una renovación del Frente Sandinista. Estamos hablando de una reestructuración y estamos hablando de un fortalecimiento del Frente Sandinista como proyecto de nación. Si nosotros no, y cuando hablamos de cambios, es porque son necesarios. Es porque vean, cuando tenemos nosotros los territorios, en los territorios, estos compañeros que comienzan a cerrarle las puertas a los militantes, a tener prioridad sobre cosas. Por ejemplo, conozco casos puntuales donde la gente quiere organizarse en comunidades y solo en los papeles aparecen los nombres de secretarios políticos y secretarias políticas, pero en la práctica no existen y la gente quiere organizarse con los políticos de barrio, de territorio, comunidades alejadas del país, en departamentos alejados del país. Eso se tiene que buscar cómo mejorar y se tiene que buscar cómo desde ya empezar a trabajar en función de ello. Que no exista un rincón de nuestro país donde no esté la estructura del Frente Sandinista. Por eso se nos orientó y se ha organizado al partido, pero tiene que ser funcional. No tiene que ser solo porque estén en el papel y por cumplir una función. O que en una comunidad los miembros de una sola familia son el político, el secretario de organización, el coordinador de juventud, el de todo. No, hombre, eso no puede estar pasando. Tenemos que hacer funcionar la estructura desde abajo del Frente Sandinista como proyecto de nación. Dejar que los compañeros que están en el territorio, ya les explicaba el otro día, alimenten
y empecemos a creerle, a darles al menos el beneficio de la duda. Viene un compañero y te dice, yo tengo pruebas, compañeros y compañeras, tengo pruebas de que tal político la está llenando de ayote. Muéstrenos las pruebas. Listo. Gracias, compañero, por habernos servido, por haber trabajado el tiempo que estuvo aquí al frente de esta responsabilidad, pero hemos conocido y aquí está la prueba de que usted ya no está sirviendo al pueblo con el compromiso que ameritan estos nuevos tiempos. Le agradecemos su apoyo, su respaldo mientras estuvo y listo. ¿Saben por qué también tenemos a veces dicen la militancia? No, hombre, la militancia no. Son los que están de líderes, los compañeros que cometen los errores. Si ustedes ven que hay falta de convocatoria, es que la gente, la militancia no quiere estar con ese compañero que tenemos ahí como político o política, hombre. No es que la gente dejó de ser sandinista. La gente es militante del Frente Sandinista, sigue las orientaciones del comandante y la compañera, pero ¿con qué moral mira a dar orientaciones a alguien que está cometiendo actos deplorables, ajenos a los principios fundamentales del Frente Sandinista? ¿Entienden esa parte? Ahorita me decía alguien que acaba de venir de Estados Unidos, wow, ¿cómo está este país? Si es que lo que presentan en los medios, pero no es ni la sombra. Me di la tarea de recorrerme casi todo Nicaragua. Qué linda está con sus carreteras, hospitales por todos lados. Sí, toda la infraestructura, todos los proyectos hablan por sí solos. Nunca la derecha hizo eso. Cierto, nunca la derecha hizo eso. Ahí están las obras, los proyectos hablan por sí solos. ¿Dónde tenemos que tener cuidado? ¿Dónde tenemos que tener cuidado, compañeros y compañeras? En la administración interna nuestra. La gente mira los proyectos y no lo puede tapar con un dedo. ¿Ves? Tienen que salir a las calles. ¿Por qué ustedes creen que el mensaje estúpido de los somocistas no cala en nuestro país? O de los gringos no cala, es que no convence a nadie. Porque la gente está viendo los beneficios. Ahorita la gente que anda haciendo el censo, me decía alguien, ¿cómo es posible, me dice, que aquí hayan metido energía eléctrica? Uno de los que anda censando por 2 casas. Y tuve que caminar para venir a censar estas 2 casas media hora. Pusieron como 12 postes por 2 casas. Ese es este gobierno. Ese es el gobierno sandinista. Llegó la energía, me dice. Transité caminando porque aquí no hay medios de transporte, dice. Nos venimos por Potrero y después me arrepiento de haberme venido por Potrero. Porque estaba la carretera como a unos 5 minutos de donde nosotros estábamos. Bien nos pudimos haber venido por carretera y caminar un poquito menos hasta llegar donde estaban las casas. Porque aquí me dice, en una de las casas hay que cruzar un río. Y para esa casa, lógicamente, pues no se ha construido un puente por una casa, pero sí se puso la energía por una casa y la carretera llegó hasta de este lado del río. Ahí está el proyecto. Y llegó a la casa y encontró que tenía letrina. Y uno se pregunta, ¿acaso no se pueden defender solo los proyectos y programas sociales de este gobierno si están a la vista? Lo que nosotros no podemos defender es el maltrato que les vengo hablando a la militancia. Ese sí no. Los proyectos ahí están. Imagínense ustedes, a diario se entregan casas, a diario carreteras, calles para el pueblo, caminos rurales, a diario. Pero no basta con eso. Hay que saber hacer un trabajo político y enseñarle a la gente que le dé valor a esas obras, no que le ponga precio. Por no enseñarle y por no hacer trabajo político, es que hemos permitido que la derecha diga, es que es una responsabilidad que tienen todos los gobiernos y tienen que hacernos las carreteras. A ver, espérate, mongolito. A ver, relájate, espérate. Y entonces, ¿por qué no cumplieron con su responsabilidad los otros?
Entonces solo este gobierno cumple con su responsabilidad. Es un deber del gobierno hacer la carretera. Por supuesto que ya sabemos que es un deber y lo está cumpliendo. Es un deber poner energía, sí. Y que nos ha tocado feo. Nos ha tocado con huracanes, nos ha tocado con intentos de golpe de estado, con destrucción, nos ha tocado con, inclusive con sequías increíbles, como la que estamos viviendo. Aquí hay lugares del territorio nacional donde todavía no llueve. Y eso profundiza la agua. Hay golpes de calor a la producción, a los animales. Pero hemos ido enfrentando esa situación. Aquí nosotros tenemos que estar claros que tenemos que darle valor a las obras que el gobierno hace. Y el trabajo político, hombre, no llegaron de la madre de un héroe y mártir y llevarle la comida y ahí está. Aquí tiene, mire madre, la comida del mes. Hay que hablar con la compañera. Hay que hacer el trabajo político ideológico. Ajá, madrecita, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se siente? La veo más hermosa, la veo más alegre que el mes pasado que venimos a entregarle este paquete que con toda la voluntad política entrega el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, porque lógicamente así es. Ellos tuvieron la oportunidad de entregar paquetes, de hacer casas, de instalar energía, porque había plata, de hacer carreteras, pero no las hicieron porque no les importó el pueblo. Se la pasaron peleando entre ellos mismos como perros y gatos y hasta ahí llegaron. Que eso es lo que no puede pasar dentro del Frente Sandinista. Fomentar la división, polarización interna, divisiones, etcétera. ¿Ya me entienden? Entonces llegan y le ponen ahí en una mesa en cualquier lugar. Hombre, hay que escuchar. Ajá, madrecita, ¿cómo se siente? ¿Cómo la veo? Ajá, abuelito, señor, ¿cómo está? Fíjate, hijo, que me ha estado doliendo la rodilla y que he estado necesitando un bastón. Ok, anotamos. Compañero es protagonista del programa de alimentación que da el gobierno a los adultos mayores. Sin embargo, ha dicho que solicita un medio auxiliar. Y nos vamos nosotros al MINSA. Le decimos al MINSA, compañero del MINSA, tenemos esta cartita de solicitud de un señor del barrio tal en la comunidad tal, en donde requiere de un medio auxiliar, de un bastón. Ese es el trabajo político. Llego, observo, no necesito preguntarle a la gente cómo está la situación, porque para eso voy a hacer una visita. Y esas atenciones integrales solo han sido posibles con el Frente Sandinista. Fuimos a entregar el paquete alimenticio y nos damos cuenta que el MINSA en 4 días tiene una feria de salud. Inmediatamente le comunicamos a la gente en las visitas que andamos entregando. Y mire, mamita, ¿cómo se ha sentido? Si se siente alguna queja, algún dolorcito, va a venir la clínica móvil a una feria de salud para que usted, que le cuesta movilizarse, no vaya hasta el centro de salud, hasta el hospital, sino que se atienda aquí mismo. Va a pasar 8 días, 10 días aquí, asista. Sí, que es que me han dado fregando una muela, fíjese, he tenido un problemita ahí y aquí cobran tanto por sacarla. No se preocupe, viene la clínica móvil, ahí se puede extraer esa muela. Que fíjese que tengo a mi doñita embarazada y como aquí en esta comunidad el centro de salud más cercano nos queda como a una media hora, a 1 hora, pero nos dijeron de que iba a venir una clínica aquí al barrio, a la comunidad, de esas que caminan las clínicas móviles. Y ustedes no saben, claro que sí. O la podemos llevar al pueblo cuando esté en el pueblo para que le hagan los chequeos. Es que está recién embarazada y qué sé yo. Claro, pero toda esa información la tenemos que manejar. ¿Y cómo la vamos a manejar? Con un buen político. Con un político que sea comunicador. Que esté informándole a todos. Porque ahí están las cosas. Ahí están las cosas, ahí está la atención. ¿Acaso es mentira? Ultrasonido en el lugar. Papa Nicolau en el lugar. Atenciones de medicina general en el lugar. Ahí le entregan sus medicamentos y se va. Es una realidad, compañero. Y eso es lo que estamos viviendo. Ahora, nosotros tenemos que premiar aquí a Nicaragua, porque ellos van a premiar a sus ratas en el exterior. Ahí le están entregando a la rata Álvarez
a la rata Enrique Martínez, entregándoles premios, estúpido. ¿Para qué? Levantarles la moral, levantarles el perfil y darle contenido a sus medios para estar lanzando cualquier cantidad de estiércol. ¿Ah? Pero eso es la realidad que nosotros nos está tocando vivir y que debemos de destacarla. Pero necesitamos la formación política e ideológica de nuestra juventud. No es solamente que vamos a ir a un acto o que vamos a recibir un diplomado. Fíjense que yo llego a mi casa cuando viajo y siempre me visitan compañeros, gente, y armamos una charla. Reviso, como ahorita lo voy a hacer con ustedes, cuáles son las efemérides que hay y empezamos a hablar. Porque también tiene que ver el contenido histórico, tiene que ver muchísimo en la formación. Y desde luego, ahí es donde uno escucha las quejas. Mira, gato, como vos ya no vivís aquí en tu pueblo, esto y esto está pasando. Mira, allá en el otro municipio, esto y esto está pasando. Hacemos cartas y no leen las cartas que le enviamos a la compañera Rosario. Le escribimos al político departamental y aquel amén, Jesús, María y José. Y vos te llenas de frustración. Y entonces decimos, ¿y esto qué están haciendo? Esas son las cosas que se deben de mejorar. 13 de mayo 1929 nació en la ciudad de León, un día como hoy, el héroe nacional Rigoberto López Pérez, patriota que ajusticiara al dictador general Anastasio Somoza García el 21 de septiembre de 1956. Con su acción, Rigoberto dio inicio al principio del fin de la dictadura, que luego se llegó en su momento el 19 de julio de 1979. En 1978 cayó el compañero Nicolás Mendoza, era originario del municipio de Chinandega. Ese mismo año cae el compañero Francisco José Ríos Pérez, originario de la capital. 1979, un día como hoy, saludos y felicitaciones al municipio de Santa Teresa. Ese mismo año fue capturado, en 1979, un 13 de mayo, fue capturado, torturado y asesinado en Nueva Guinea el corresponsal de La Columna, Jacinto Hernández, Adolfo García Barberena, conocido como Domingo. En Nueva Guinea cae el compañero guerrillero Luis Felipe Moncada. Ese mismo año cayó el compañero Gregorio Solís Hernández, originario de Managua. Cae también el compañero Felipe Moncada Olivera y nunca se supo dónde estaban los restos de Felipe Moncada Olivera. Ese mismo año cae el compañero José Gregorio Sánchez Osorno en el sector del Espino Negro en el Almendro. Era originario del municipio de San Miguelito. Caen los compañeros Juan Francisco Cerda Mercado y Roberto Chévez, que era de Chinandega, de donde era originario. Ahí cayó Roberto Chévez. También ese mismo año muere asesinado Marcelino Guerrero en la liberación de Santa Teresa. Él era originario de Niquinomo. En 1980 fueron asesinados los compañeros César Guzmán en el municipio de Santa María de Pantama, de donde era originario Carlos Blandón. Saludos a Pantama. De ahí era originario César Guzmán Avendaño. También cae el compañero Estanislao López Guevara, él cayó en el Castillo de San Juan, pero era originario de Huigalpa. En 1980 fue asesinado el compañero Domingo Galo Moguía, en Palacagüina, originario de la ciudad de Rivas. En 1983 fue un día de penumbra, un 13 de mayo. Ese día, el grupo terrorista conocido como la Contrarrevolución asesinan a los compañeros Juan Emilio Menocal, Francisco Rivera Cálix, Carlos Díaz Cajina, Javier Villarreal Díaz, Oscar Rojas, Armando Paisano, Ebenor Noguera, José Rolando Aguirre, Fernando Vega y Ernesto Genaro Ruiz Pérez, que fue asesinado en San José de Bocay y era de Ocotal. En 1984, 13 de mayo del 84, caen los compañeros
Mario Antonio Alvarado Aguilar, Juan Alberto González Montenegro, Carlos Porfirio González Montenegro, César Denis Rodríguez, en el municipio El Tortuguero, era originario de Chinandega. También este año se celebra el 40 aniversario de la masacre perpetrada por la contrarrevolución en la comunidad Jorjito, en el municipio de Paigua, donde fueron asesinados 43 compañeros, entre ellos milicianos, mujeres y niños que eran originarios de ese municipio. Vamos a recordarles con su memoria: Magdo Antonio Suárez Rivera, Antonio Suárez Sánchez, Justo Suárez Rivera, Ricardo Suárez Rivera, Marco Antonio Suárez Cruz, Teodoro Méndez Suárez, Margarito Suárez, esposo de Julia, Antonio Aguilar Solano, Cristian Aguilar Solano, Juan Girón, Pedro Girón, Gregorio Zamorán, Pedro Espinales, Rosalío Miranda, Martín Lescano, Nieve Lescano, Pedro Zamorán, María Aurelia Cruz Gómez, Nilo Suárez Rivera, Julia Suárez Rivera, Genaro López Suárez, Esteban López Cruz, Aurora López Cruz, Eladio Suárez Cruz, Gabriel Francisco Suárez Cruz, Francisco Suárez Cruz, Roger Suárez Cruz, Pedro Pablo Suárez Cruz, Rosa María Suárez Cruz, Bartolo Suárez, Virgilio Suárez, Magdaleno Suárez, José Méndez Suárez, Dolores Méndez Cruz, Antonio Méndez Cruz, Casimira López Gómez, María Félix López Gómez, Denis Rodríguez, Silveria Ojeda, Damián Suárez Ojeda, Nicasio Suárez Ojeda, José Pérez y Anastasio Lescano González. Todos ellos fueron asesinados por la contrarrevolución, entre ellos niños, jóvenes, adultos, familias completas. Ese mismo año, 84, cae Gregorio Solís Hernández en Huigalpa y era originario de Managua. En 1985 cayó el compañero Octavio Trinidad Cruz Arteaga en Mulucucú. También cayeron Francisco Rogelio Amador Romero, Pedro José Martínez Gaitán, Orlando González Alemán en la comarca La Ardilla, en Muelle de los Bueyos, y eran originarios de Huaco, San Francisco de Cuapa y respectivamente San Pedro de Lóvago. Ese mismo año cayó el compañero Julio César Hurtado González en Guaslala, era originario de Huaco. Cae también en el 84 el compañero Jerónimo Reyes Murillo en la comarca Barrio Pobre, municipio de Santo Domingo, de donde era originario. 1986 cayó el compañero Vidal García Zambrano en Jinotega, era originario de Quilalí. Cayó el compañero Alfonso José Valle Castillo en Mulucucú, era originario de Altagracia. Cae el compañero Anastasio Manzanares Huerta en la comunidad de Chilamate en Ciuna, era originario del municipio de Guaslala. Cayó el compañero Bismar Antonio Madrigal en la comunidad San Esteban, sector Guanacastillo en Acoyapa, era originario del municipio de Villasandino. Ese mismo año cayó el compañero José Alfonso Valle Castillo, era de Altagracia. En el 87 cayó el compañero Mario Antonio Ruiz Rugama, Federico Zamora Góngora. También cayó Reinaldo Salgado Zamora, Ramón Cardosa, David Antonio Salazar. Y en el 88 caen los compañeros Ismael Muñoz Flores, Carlos Porfirio Rosales Montenegro, Cristóbal de Jesús Coronado Delgado. En el 89 cae el compañero Octavio II Mendoza González en la Libertad Chontales, era originario de Chichigalpa. Y el compañero Juan Francisco Guzmán Rivas, originario de La Pacentro. 2018, en el marco del golpe fallido, grupos terroristas de la derecha realizaron la quema de la estación de policía de Huaco, día como hoy, y realizaron saqueos y ataques a propiedad pública y privada en la ciudad de Masaya. Así que estas son algunas de las efemérides que no debemos olvidar. Hemos llegado al final el día de hoy. Patria libre de imperialismo o morir. Feliz tarde.